etapa de esta mañana corresponde al tema monitoreo de calidad de agua. Está a cargo de la disertación el bioingeniero Marcos Brusa, que es encargado del área de aplicaciones de instrumentaria, empresa con 50 años en el mercado del medio ambiente, como decíamos, laboratorio y automatización y control de procesos. Para ustedes entonces, Marcos Brusa. Bueno, buen día a todos. Un poco como les explicó, yo trabajo en Instrumentalia, es una empresa que empezó hace alrededor de 50 años con todo lo que era asesoramiento, tanto a universidades como a clientes particulares. Con el tiempo se fueron agregando equipamientos, se fue incrementando la empresa, los servicios que se prestan, y actualmente nos dedicamos a todo lo que es medio ambiente, control de procesos y la parte de farmacia, laboratorio farmacéutico. Entonces nos pueden encontrar en universidades, en laboratorios privados, en entes públicos. Es una breve introducción de lo que es Instrumentalia. Básicamente lo que les quiero hablar en esta charla es los instrumentos disponibles para medición de calidad de agua, sobre todo en campo. Hay sistemas que son con boyas, hay sistemas que son de mano. Básicamente el sistema de boyas sirve para hacer perfilados, obtener volúmenes y a partir de esos volúmenes determinar cargas orgánicas en los ríos, en los arroyos, en los canales intubados, a fin de evaluar qué contaminantes podemos encontrar, qué tipos de bacterias, fitoplancton podemos tener en un agua y que pueda afectar tanto a la calidad de vida de las personas como a la flora y fauna del medio en el que nos estemos enfocando. Familia de productos, bueno, hay una gran variedad de sensores, de accesorios, vienen data loggers, existe una gran variedad de equipamiento. Yo lo que les voy a mostrar son, en una primera etapa, los distintos tipos de sensores que hay disponibles, como para que tengan una idea, y vamos a ir charlando después algunos detalles de cómo hacer la medición, cómo está hecha la tecnología, en qué se basan para hacer la medición del parámetro en cuestión. Esta sonda que ven aquí es una sonda que permite adquirir 17 parámetros, entonces podemos tener una idea bastante completa de qué es lo que está aconteciendo en el río o en el canal intubado que estemos estudiando. Combinado esto con los sistemas caudalímetros, en general se recomienda que sean ultrasónicos, podemos hacer el perfilado y a partir de eso calcular cargas orgánicas que nos permitan determinar qué cantidad de contaminantes tenemos, hacia dónde se están distribuyendo esos contaminantes corriente abajo y evaluar distintas técnicas para corroborar los datos que tenemos en campo con mediciones de laboratorio que son más precisas y que son las que generalmente se utilizan como gold estándar en todo el mundo. Bueno, acá les muestro un poco lo que son los sensores de temperatura y de conductividad. Son sensores muy sencillos. Después tienen sensores para medición de presión, sería de profundidad por presión o por nivel de venteo. Son tecnologías totalmente distintas. El nivel de venteo utiliza un burbujeo y a partir de una igualación entre la presión de la burbuja que está saliendo del sensor, del detector, con la presión ambiente se establece a qué nivel está. Esa técnica o tecnología es mucho más precisa, sin embargo, el costo que tiene es un poco más elevado. En cuanto a la determinación de profundidad por diferencia de presión, es simple, la diferencia de presión entre un sensor colocado a presión atmosférica y un sensor que está a una determinada profundidad. Haciendo una correlación con la diferencia de presión, obtenemos entonces el nivel al que estamos localizados con la sonda. Y después tenemos algunos sensores que son más particulares para medir radiación fotosintética activa. Estos sensores son muy comunes en micrometeorología, sobre todo en medición de la radiación solar en ambiente, pero también vienen algunas versiones para modelos subacuáticos. En este caso, este es el sensor. Después tenemos sensores de oxígeno disuelto. Este es particularmente un sensor polarizográfico. Existen también sensores que realizan la medición por medio óptico, por quimioluminiscencia, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos sensores de pH, de OPP, que son convencionales, sensores de ion selectivo. Cloruro, nitrato, amonio, para evaluar
cada una de las cargas orgánicas, cómo influye una determinada fauna en el medio acuático o la flora. Acá tenemos ya los sensores más particulares, estos son todos sensores ópticos. Pueden encontrar los sensores de oxígeno y suelo por medio óptico, sensores de algas verdes azuladas, turbidez, clorofila y rhodamina. Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Algo muy interesante a tener en cuenta es que todos los sensores ópticos deben tener un sistema de limpieza de la óptica a fin de evitar que se formen incrustaciones, hayan depósitos de corales, por ejemplo, si estamos trabajando en agua de mar, que eso suele afectar la medición y bueno, la forma tecnológica en la que se encontró solución al problema de la formación de incrustaciones es utilizando una escobilla que va rotando. Aquí tienen un ejemplo, bueno, este sería el sensor de estado natural y este es con el depósito de incrustaciones. Acá se ven cómo se van trabando en las distintas partes. Esto alrededor, se planea un mantenimiento preventivo anual en general, sobre todo cuando se habla de océanos o lugares donde hay gran formación de corales. Ahora vamos a pasar a ver un poco más la parte de los sensores ópticos, cómo están diseñados. Este es un ejemplo de incrustaciones, el sensor de turbidez. Existen distintas técnicas para hacer la medición de la turbidez. Algunos son por técnica de transmisión, en los que no hay reflexión, o sea, se mide cuánto de la luz emitida por un fotoemisor llega a un detector. Después tenemos una técnica que es retrodispersión, o sea, se coloca en la fuente de luz y el detector en el mismo plano, y lo que se hace es ver cuánta luz es reflejada por las partículas en suspensión en la solución que estamos analizando. Y el sensor que más comúnmente se utiliza es el que utiliza una reflexión a 90 grados, que es la técnica nefrométrica. En este caso se utiliza un ángulo perpendicular, o sea, se ilumina, se coloca en un sensor a nuestra disposición, formando el emisor y el receptor un ángulo de 90 grados y a partir de ahí se obtiene la medición de la turbidez. Este es el ejemplo constructivo de la sonda para medir turbidez. Aquí pueden ver que tiene la fuente, que emite a 860 nanómetros para el caso de medición de turbidez. Tiene una fibra óptica que se dispone a un ángulo de 45 grados respecto a la cara del sensor y formando un ángulo relativo entre emisor y receptor de 90 grados. Esta fibra óptica llega al fotodetector. Es una técnica muy simple, lo único, o sea, mide la reflexión a 90 grados. Es algo muy sencillo y en función de la relación de turbidez van a haber variaciones en la lectura. Esas lecturas se calibran con soluciones específicas de turbidez que las provee cada fabricante y a partir de eso se realiza la indicación. Bueno, la emisión es a 860 nanómetros, el detector es un fotodiodo, se utiliza fibra óptica, esto es todo lo que ya conocemos. Rhodamina. Bien, la rhodamina, ¿para qué se utiliza? Se utiliza específicamente para medir trazas de contaminantes. La rhodamina es una sustancia que cuando se estimula a una determinada longitud de onda emite una radiación cercana al rojo. Entonces lo que uno puede hacer, largando rhodamina y utilizando el sensor específico, es ver corriente abajo cómo se va distribuyendo el agua. Entonces si tenemos un afluente que es de agua contaminada, lo que podemos hacer es ver cómo se va distribuyendo en los distintos canales, por ejemplo, a fin de saber en qué lugares se ve perturbada el ecosistema por una descarga en un sitio en particular. Eso es muy útil para evaluar, por ejemplo, el caso de cuando una empresa larga efluentes, uno no sabe de dónde vienen, pero sabe que hay una contaminación. Haciendo estos trazados, uno puede determinar de dónde surge y cuál es la fuente de esos contaminantes. Es una técnica muy utilizada. Básicamente el sensor está constituido por un emisor, en este caso de 540 nanómetros. Se utiliza el mismo arreglo de fibra óptica y se utiliza un filtro óptico para evitar la interferencia de la luz ambiental. Clorofila y la parte de azúcar. Bueno, el tema de
ver, la carga orgánica que tenemos en un ambiente es muy interesante, es muy importante, debido a que la proporción entre, por ejemplo, alga verde azulada y fitoplancton producen ciertas condiciones en el ambiente acuático que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para el desarrollo de la vida. Básicamente, el crecimiento, bueno, como les dije, el crecimiento del fitoplancton es muy importante en la salud ambiental. Evaluar cómo progresan ciertos tipos de plancton que son nocivos para la salud nos da una indicación de qué tan posible es la vida de los organismos flora y fauna en ese medio acuoso. Y básicamente, bueno, hay un importante intercambio con respecto al fitoplancton, o sea, cómo realizan la oxigenación con el medio ambiente, o sea, pueden influenciar en la transferencia de oxígeno entre el ambiente y el agua, hacer que el oxígeno disuelto baje en gran medida, producir cambios en el pH, que aparezcan grandes cantidades de amonio, de nitratos. Todo eso influye en el ecosistema y hace que ciertas floras y faunas se vean perturbadas por estos microorganismos. Existen casos en donde, bueno, existe tal cantidad de plancton nocivo que lo que se produce es una muerte por exceso de población, una muerte de ese plancton se deposita en el fondo del medio acuoso, digamos, del ecosistema, y se produce una putrefacción. Esa putrefacción, bueno, va alterando todo lo que es el pH, el oxígeno disuelto, y produce, bueno, que sean fuente de mal olor y alteran la vida del ecosistema. ¿Cómo funciona la clorofila? O sea, básicamente la detección de la fluorescencia es por medio de la clorofila. Son sensibles a una determinada longitud de onda, uno utiliza un emisor de una longitud de onda, y al interaccionar esa longitud de onda con la clorofila ocurre un cambio de longitud de onda, o sea, tiene una longitud de onda mayor, menor energía, y esa emisión es la que va a medir el detector. O sea, se emite una longitud de onda y se detecta otra. Bueno, eso nos permite evaluar básicamente el fitoplancton y la biomasa de algas que tenemos en nuestro ecosistema. Existen dos técnicas para medir esto. Una es por el laboratorio, que es el gold estándar y que es lo más preciso, y bueno, utilizar sensores como estos que son para medición en campo. Ahora les voy a mostrar una sonda para medición en campo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente para el laboratorio tenemos tres técnicas que son ampliamente utilizadas: espectrofotometría, HPLC y técnicas fluorométricas, que son similares a las que se utilizan en campo, pero el preparado de la muestra es diferente. Uno lo que hace es recolectar una cantidad de agua importante, filtra esa agua, retiene las algas, los plancton que quiere analizar, produce una ruptura mecánica de la célula a fin de quedarse con la clorofila, y a partir de eso, bueno, tratan con distintos solventes orgánicos para poder realizar la medición. Esta técnica es engorrosa, no es en tiempo real, o sea, uno tiene que tomar la muestra, trasladarla al laboratorio. Esas muestras se hacen, por ejemplo, a periodos de semanas o mensualmente. Generalmente, si hay descargas esporádicas, por ejemplo, de alguna planta que fabrica, por ejemplo, alguna curtiembre, uno no puede ver, o sea, la descarga puntual, sino que va viendo, digamos, el efecto diluido en el tiempo. Y hace que, bueno, no se puedan ver efectos que van ocurriendo, transiciones bruscas que se ocurren por periodos de tiempo muy cortos y que a veces afectan en gran medida corriente abajo a nuestro ecosistema en cuestión, ¿no? Estas técnicas entonces son, digamos, offline, y la ventaja que tienen es que tienen una elevada precisión. La técnica de campo, que es la que yo les vengo a presentar particularmente, es una técnica que no realiza la ruptura de las células, o sea, es una técnica que es más rápida, no hay que preparar muestras, se realiza directamente colocando la sonda, y no tiene tan buena precisión como las mediciones de laboratorio. La estrategia para solventar esa diferencia en precisión es hacer estudios online y tomando después muestras que se van a analizar en laboratorio. Entonces uno, por ejemplo, toma una muestra en un momento dado, mide un valor relativo que no tiene una precisión elevada, pero que sabe, o sea, un valor relativo, conoce un valor relativo, toma una muestra de laboratorio y dice, bueno, tal valor que me indicó la sonda corresponde con tal concentración de
sería clorofila, que nos da una representación de los plancton y de las algas que tenemos en ese ecosistema. A partir de ahí podemos hacer mediciones cada 15 minutos, por ejemplo, y ver variaciones relativas en las concentraciones de la clorofila en este caso. Con eso que tenemos, no tenemos precisión, pero podemos ver, o sea, qué fluctuaciones se van produciendo en nuestro ecosistema. Por ejemplo, es conocido que las industrias que largan efluente a los ríos aprovechan hacerlo cuando hay lluvias, precipitaciones. Entonces, ¿qué hacen? Con eso tratan de asegurar de que el agua que llega al río se diluya, digamos. Entonces no se pueden ver qué carga orgánica realmente está largando la planta al río si nos alejamos 100 metros. ¿Qué ocurre? Uno generalmente cuando hace campañas, los días de lluvia es una limitación, entonces generalmente no se terminan haciendo las mediciones los días de lluvia. Y no puede tener en cuenta esas fluctuaciones puntuales. Entonces tomando como referencia una medición en un momento dado, corroborando las técnicas del laboratorio y dejando el equipo que monitoree, uno puede ver cómo va variando las concentraciones de clorofila en este caso en función del tiempo y ver si hay casos en los que se producen descargas puntuales de grandes concentraciones, los que nos va dando una idea de, o sea, qué es lo que está pasando, si es una alteración humana natural en el medio ambiente o si es algo que está hecho en cierta forma adrede, digamos. Esta es la tecnología del sensor, son todos muy similares, lo que cambia en sí es la longitud de onda con la que se emite. Se utiliza también un filtro óptico, porque aquí utilizamos luz roja, luz azul para emitir y luz roja para detectar. El espectro de la luz azul se superpone en un cierto rango, lo vamos a ver un poquito más adelante, con el espectro de la luz roja que corresponde a la clorofila. Este es un ejemplo ilustrativo, uno emite a 460 nanómetros en azul y realiza una detección de luz roja en 685 nanómetros. Bien. ¿Qué ocurre? Se utiliza por convención el término clorofila para hacer referencia a la clorofila A. El hecho es que cuando uno hace mediciones en un campo es más complicado discernir entre si estamos con clorofila A, clorofila B, qué tipo de clorofila en particular estamos tratando. Y lo único que podemos hacer es utilizar los espectros de absorción, de emisión en este caso, de absorción del azul y de emisión del rojo, que nos van a dar una idea de la concentración de clorofila. Entonces lo que generalmente se hace en las técnicas de campo es utilizar la denominación de sensor de clorofila para referirse a todo el tipo de clorofila que pueda haber en el medio acuático. Esto es lo que le comentaba antes, que se utiliza un filtro en el sensor, porque emitimos en una longitud de onda roja. Esta es la curva, digamos, de emisión del diodo emisor, y esta es la curva de absorbancia de clorofila. Entonces vemos que hay que poner un filtrado para poder eliminar las interferencias que produzca la misma fuente de emisión. Esa interferencia no nos está dando un valor real de la concentración de clorofila, sino que nos está produciendo una interferencia. Utilizando filtro, bueno, se elimina este pico y lo que hacemos es obtener el valor de clorofila real. Esto es un poco lo que les comentaba antes. El tema, bueno, de realizar las mediciones en el laboratorio tiene la limitación de que requiere mucha mano de obra. La gente que realiza la preparación de la muestra tiene que estar muy especializada, es muy dependiente del operador, pueden variar los resultados de acuerdo a cómo cada operador realizó la técnica en cuanto, bueno, a la ruptura de la célula, a la concentración de la clorofila, a la cantidad de solvente, tipo de solvente orgánico que utilizan en un laboratorio u otro. La ventaja de la determinación in vivo es que en tiempo real podemos obtener variaciones, o sea, ver concentraciones, variaciones grandes de concentraciones en periodos puntuales, y bueno, y nos permite una monitorización continua y ver, bueno, cómo va variando la clorofila, por ejemplo, en distintas estaciones del año. Estas son distintas curvas, este es un perfilado en profundidad, o sea, se coloca la sonda, se van midiendo distintas profundidades y se va teniendo el perfil de clorofila en las distintas profundidades, y esta es una variación temporal para una estación del año determinada. Aquí vemos, bueno, distintos tipos de clorofilas, distintos tipos de bacterias, microorganismos que pueden producir las distintas curvas. Tenemos una curva de turbidez, porque ¿qué ocurre? Tanto la turbidez como la clorofila tienen un cierto grado de interferencia, entonces conociendo la turbidez y la clorofila podemos ver
podemos hacer correcciones en cuanto a, bueno, a un offset de base que tenemos en cuanto a las mediciones que estamos teniendo para clorofila. O sea, si uno quiere conocer precisamente qué valor está teniendo de clorofila, tiene que tener en consideración además la turbidez, porque es una técnica que influye indirectamente, bueno, en el medio óptico en la detección de la clorofila. Bueno, básicamente para algas verdes azuladas, la técnica de medición es la misma, o sea, utiliza un sensor óptico, se emite y se recibe. ¿Qué ocurre? La correlación entre lo que es clorofila y algas verdes azuladas nos permite obtener una idea, bueno, de la biomasa que hay en el medio acuoso. Son mediciones que no se interfieren, ellos utilizan longitudes de onda diferentes. En realidad, alga verde azulada y clorofila no son técnicas alternativas a lo que es comúnmente utilizado en microscopía y cuantificación por medio de las técnicas que mencionamos anteriormente. Son mediciones complementarias, por todo lo que le vine comentando antes. Bueno, y el método de laboratorio y de campo se apoyan mutuamente, o sea que nos permiten obtener información complementaria. Un caso puntual es, por ejemplo, ver si uno tiene grandes concentraciones de algas verdes azuladas en un lago, por ejemplo, en el que desembocan canales rurales, por decirlo, en donde no hay gran flujo de agua y la laguna suele mantener un nivel estable. Se pueden producir, bueno, depósitos de algas verdes azuladas, que pueden llegar de este color, por ejemplo, y uno quiere evaluar cuáles son, o sea, cómo es la migración de estas algas verdes azuladas en los distintos canales para ver cómo afectan, por ejemplo, al cultivo de esa región. Entonces, utilizando las técnicas de sonda, utilizando sonda de campo, uno puede ir haciendo mediciones puntuales en ciertos lugares e ir viendo las variaciones temporales, y con las técnicas de laboratorio, o sea, extrayendo una muestra de agua, ir corroborando, bueno, los valores relativos que nos dan las sondas de campo con las concentraciones reales, y a partir de esa complementariedad entre los estudios, analizar, o sea, qué nivel de algas verdes azuladas influye, digamos, o es nocivo para nuestro cultivo en cuestión. Bueno, algunas complicaciones que tiene, digamos, el tema de las algas verdes azuladas es que son muy adaptables al medio ambiente en el que se encuentran, tienen la posibilidad de ajustar el nivel en profundidad donde se van ubicando a fin de variar la radiación que incide sobre ellas. Entonces son efectos de flotabilidad. Se van ajustando, se van acomodando en distintos niveles de profundidad a fin de adaptarse a la radiación solar que les llega. Otra ventaja que tienen es que permiten acumular nitrógeno en forma de amonio a fin de poder soportar, digamos, periodos de tiempo prolongados en los que no encuentran el nitrógeno que lo necesitan para realizar todos sus mecanismos vitales. Y otra también es que tienen una buena adaptabilidad a la eficiencia del fuego. Todo esto hace que las colonias de algas verdes azuladas proliferen y que, debido a la interacción humana, estas colonias puedan llegar a alterar, digamos, el ecosistema acuático de una determinada región. Las algas verdes azuladas representan una amenaza considerable en cuanto a la calidad de agua, es decir, que podemos considerar como calidad de agua potable o para tratamiento y conversión a agua potable después, y qué agua ya no sirve para ser potabilizada o pone en riesgo a las distintas flora y fauna del lugar. El tema del incremento, bueno, en las tasas de algas verdes azuladas es muy importante, y en gran medida se debe, bueno, a la interacción del hombre en el medio ambiente, y bueno, producen grandes perturbaciones en cuanto al ecosistema de un lugar en particular cuando van transcurriendo el tiempo. ¿Qué ocurre? Bueno, estos son ejemplos particulares de algunos tipos de algas verdes azuladas como la limba pole, que bueno, reduce los niveles de luz ambiente, lo que afecta, bueno, a la flora que se encuentra en el fondo, digamos, de un arroyo, de un lago. Otro ejemplo son la euroginosa, que lo que hace es disminuir los niveles de oxígeno disuelto en gran nivel, produce, bueno, perturbaciones para lo que es la fauna del ecosistema. Entonces, la
afectada la vida de los peces en el invertebrado del lugar. Bueno, y estos son ejemplos de algunas otras algas verdes azuladas que son comunes en el medio ambiente. Básicamente, bueno, esto es lo que uno puede ver en condiciones extremas, respecto a poblaciones de algas verdes azuladas, y estas son variaciones estacionales en los niveles de algas verdes azuladas. Lo que uno puede hacer es configurar la sonda, dejarla adquiriendo datos, por ejemplo, se pueden adquirir, tiene una memoria interna la sonda, se puede dejar la sonda adquiriendo a intervalos de 15 minutos, por ejemplo, durante un lapso de un año, y a partir de ese año obtener curvas de este tipo, en las que le permite observar variaciones estacionales, ver ciertas fluctuaciones, ciertas variaciones puntuales, como pueden ser picos, y analizar un poco más en detalle qué es lo que está pasando en ese ecosistema en cuestión en función del tiempo. Siempre esto hay que corroborarlo con la técnica de laboratorio a fin de obtener concentraciones que sean precisas, digamos. Bueno, los dos tipos de alga verde azulada que comúnmente se encuentran son la fitocianina, que es para agua dulce, y la fitolitrina, que es para ambientes marinos. Son las dos versiones de sensores que están disponibles en el mercado para las distintas marcas o empresas, digamos, que lo fabrican. El límite mínimo de expresión se mide en cantidad de células por mililitro. Bueno, presentan un rango lineal hasta aproximadamente 250.000 células por mililitro, y la precisión es más o menos 3%. Utilizando la técnica de laboratorio se logran mayores precisiones. Bueno, esto es a título ilustrativo, por ejemplo, cómo influyen, o sea, tanto el contenido de clorofila como algas verdes azuladas. En el caso de que haya un alto contenido de clorofila en la muestra que estamos analizando, se puede decir que los fitoplancton están dominando, y bueno, eso se indicará con una biomasa alta en la detección de la clorofila. En el caso de algas verdes azuladas altas y clorofila baja, podemos ver que tenemos una dominancia realmente de las algas verdes azuladas, y es lo que está dominando en ese medio acuoso, en ese medio ambiente, en un momento determinado. Si ambos niveles son altos, indica que la biomasa es muy alta, y por ende tenemos tanto algas verdes azuladas como fitoplancton en nuestro ambiente, lo que ya empieza a ser nocivo para el ecosistema en cuestión. Para obtener esta proporción entre clorofila y algas verdes azuladas, hay que, por supuesto, contar con ambos sensores y hacer corroboraciones de las mediciones en el campo laboratorio. La proporción de clorofila y algas verdes azuladas y el efecto que tenga en el medio que estamos estudiando va a ser específico de cada lugar, de cada región. Por ejemplo, si estamos hablando de agua del lago o de un río, si el río es, digamos, está muy aledaño a una zona de ciudad, a una zona urbanizada, o no. Todo esto, o sea, no es solo que la proporción de clorofila alga verde azulada es un valor y en función de ese valor definimos tal o cual cosa, sino que tiene que ser corroborado con estudios ambientales también, para poder asociar una proporción con un efecto beneficioso o perjudicial en un medio ambiente. Lo que sigue conociendo, por ejemplo, un río contaminado, se tiene una proporción de clorofila y algas verdes azuladas, y para ver el grado de recuperación de ese río tras diversos tipos de tratamientos, se puede ir viendo cómo va mejorando la calidad del agua y del medio ambiente correspondiente. Este es un ejemplo de mediciones puntuales. Tenemos mediciones de oxígeno disuelto en el celeste, mediciones de pH, mediciones de algas verdes azuladas, de clorofila, de turbidez, ¿qué más? Podemos tener amonio, nitratos. O sea, son todos los parámetros que podemos medir con las sondas para medición de campo. O sea, se pueden medir hasta 17 parámetros, incluyendo sólido total y disuelto, pH, oxígeno disuelto, conductividad, temperatura, bueno, la medición de nivel para saber en qué estrato estamos trabajando, amonio, nitrato, cloruros, todos los sensores ópticos que acabamos de ver. Todo eso en combinación nos permite obtener una idea bastante acabada del ecosistema que estamos estudiando.
Este es un poco lo que les contaba antes, la nueva tecnología de medición de oxígeno disuelto por quimioluminiscencia, que lo que tiene es una gran ventaja respecto a los polarizográficos, es que su funcionamiento no se vea alterado en función del tiempo, más adelante lo voy a mostrar por qué, que tiene una mayor precisión y que bueno, cuando la sonda deja de funcionar, no da datos erróneos. O sea, algo común en los métodos polarizográficos o de membrana en general es que uno va teniendo variaciones de la lectura en función del envejecimiento de la membrana. Y muchas veces es difícil evaluar hasta qué nivel podés usar una membrana o en qué nivel tenés que realizar un cambio porque no está alterando la lectura que estamos obteniendo del medio ambiente. Con eso se soluciona con este tipo de sensores, aparte de obtener una mayor precisión. Otra ventaja que tiene es que en ambientes, digamos, en medios acuosos donde hay una gran concentración de solutos o se pueden producir depósitos, incrustaciones, este sistema óptico funciona mejor que el de membrana, utiliza también la misma tecnología de tener una escobilla giratoria y bueno, nos permite obtener lecturas más estables y por tiempo más prolongado respecto de las técnicas de membrana convencionales en caso de ambientes más nocivos. Este es un ejemplo de cómo está constituido el sensor. Tiene una capa de difusión que lo único que hace es restringir el paso de ciertas moléculas, en nuestro caso oxígeno disuelto, y evitar que otras sustancias o elementos lleguen al sensor para dañarlo. Esta es la escobilla que mostraba anteriormente, que va girando y va limpiando la parte óptica. Esta es una membrana luminiscente que tiene un sustrato y lo que hace es, bueno, en función de la concentración de oxígeno disuelto y de un NAS que incide sobre esta membrana, va variando su brillo y esa variación en el brillo es la que nos va a indicar, bueno, nos va a permitir medir, en realidad es el tiempo de respuesta y la variación de brillo nos van a permitir medir la concentración de oxígeno disuelto en particular que tenemos. Se utiliza una luz de emisión azul, que es la que excita esta membrana. Esa luz azul, al interaccionar con esta sustancia fotoemisiva, produce una emisión luminiscente y después se utiliza. Esta es la muestra del oxígeno disuelto. Esa muestra atraviesa la membrana de difusión y produce un cambio en el color de este material fotoemisivo. ¿Cómo funciona la técnica? Bueno, se emite una luz azul, que lo que hace es estimular esta membrana fotoemisiva, y seguido a eso se emite una luz roja. Esa luz roja luego es detectada y en función de la variación del tiempo, que tarda entre la emisión y la fotoemisión, o sea, la emisión del sensor, del LED emisivo, y la fotoemisión de la membrana, en función de la variación del tiempo, uno tiene una medida del oxígeno disuelto. ¿Qué ocurre? Se utiliza un tren de pulso entonces para estimulación, y un azul en este caso, y un tren de pulso de referencia rojo. Con eso, ¿qué logramos? O sea, logramos independizarnos de las fluctuaciones temporales en la calidad del material luminiscente. Cuando el material luminiscente se ve en gran medida deteriorado, la indicación no se ve, tira error en la indicación y uno no tiene lecturas erróneas, que eso es mucho más difícil de determinar con los sensores de membrana. O sea, uno tiene una luz azul, se produce la fotoemisión del material fotoemisivo, se emite una luz de referencia roja, se mide el tiempo que tarda en reaccionar la membrana a esa luz roja y después se realiza la medición de la muestra midiendo, bueno, la demora en tiempo debido a la presencia de oxígeno disuelto. Entonces, en todo instante estamos teniendo una referencia y la medición que nos interesa. Y así, se mide el desfasaje en tiempo que muestra el material fotoemisivo en responder en función de la variación del oxígeno disuelto en el medio acuoso.
función del oxígeno disuelto, el material fotoemisivo va a demorar más o menos tiempo respecto de la luz roja de referencia. Entonces se toma la emisión LED roja como referencia y después se utiliza la variación en tiempo de respuesta del material fotoemisivo que es causada por la concentración de oxígeno disuelto para tomar una indicación de qué concentración de oxígeno disuelto tenemos. La mecánica de operación del sensor óptico. Bueno, esto es un poco lo que le contaba. Al comparar las lecturas, se obtiene una medición estable de la concentración de oxígeno disuelto. Estos son los valores típicos para una sonda óptica, la medición de oxígeno disuelto. Y bueno, y lo otro que le quería comentar es, saliendo ya de lo que es medición de parámetros en particular, es el tema de obtener perfiles de flujo en un determinado río. Para eso se utilizan un canal entubado. Para eso se utilizan caudalímetros del tipo ultrasónico, por ejemplo en este caso, que es para lo que tengo que mostrar, estas son proyecciones ilustrativas. Con uno se obtiene la medición del nivel de agua en total, y con los haces de ultrasónicos que se van emitiendo en distintas direcciones, se hace una medición de los caudales. Hacer una técnica ultrasónica se permiten utilizar, digamos, ventanas, programar ventanas para medir a determinados niveles de profundidad, sin tener que variar el nivel del cabezal, digamos. También existe versión donde el cabezal se coloca en el fondo, laterales, o se baja con una boya, son distintas opciones. Este es, por ejemplo, utiliza una canoa, en la que se hace cruzar un sistema tensor, la canoa a lo ancho del río. Esto nos permite obtener perfiles de velocidades a lo largo del río, y conociendo la carga orgánica, o el pH, la variación del pH, clorofila, todos los parámetros que estuvimos viendo anteriormente, nos permite determinar la carga orgánica específica que estamos teniendo en un determinado arroyo, por decirlo, en un ecosistema acuático. Esto nos permite entonces determinar qué cantidad de sustancia orgánica estamos teniendo, y es una técnica que es muy útil para ver el grado de contaminación de un río y los efectos de alguna descarga de tipo industrial, por ejemplo, en un río determinado. También utilizar el tema del caudalímetro nos permite ver las variaciones de corriente estacional en arroyos, por ejemplo, en épocas donde hay grandes sequías, la corriente de los arroyos, sobre todo, por ejemplo, los que están muy cercanos a la capital, varían. Entonces puede haber, por ejemplo, ingreso de agua del río de la Plata a un arroyo, o en otra época del año donde las precipitaciones son mayores, que el arroyo realiza descargas sobre el río de la Plata. Todos esos estudios nos permiten determinar qué cargas orgánicas estamos arrojando, ya sea al río de la Plata, o ver cómo van variando las cargas orgánicas en función del tiempo, de la estación del año, y cómo son los movimientos de las corrientes. Esto nos permite tener entonces una idea acabada de qué ocurre en un río, en un arroyo, en un canal entubado en particular, y nos permiten tomar medidas correctivas o preventivas de acuerdo a la situación, y conocer un poco, qué es lo que está pasando con nuestras aguas, a fin de saber si puede ser bebible, si estamos perjudicando, por ejemplo, la flora y fauna de un lugar, si vamos a poder recuperar un arroyo contaminado para poder utilizarlo, digamos, ya sea para recreación o para funciones más importantes, como tener un ecosistema con flora y fauna determinado, utilizar el agua para beber, permite ir haciendo evaluaciones en cuanto a la calidad de nuestros arroyos. Esto es un poco lo que tenía para mostrarles. Bibliografía de referencia. Para aquellos que estén interesados en descargar más información, pueden entrar a la página de YSI, que es www.ysi.com, donde van a encontrar para cada parámetro aplicaciones. Muchas están basadas en mediciones en Estados Unidos, pero después pueden encontrar aplicaciones para la determinación de distintos parámetros. Van a encontrar mucha información bibliográfica, presentaciones,
application reports, papers, lo que gusten, videos de cómo un equipo funcionando, un sistema funcionando, y de ahí van a poder tener buenas referencias bibliográficas si alguno está en particular trabajando con este tipo de cosas. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, acá les dejo los datos de la empresa, por cualquier inquietud, mi email, la página de la empresa, cualquier cosa. Bien, ahora